¿Qué es lo que debe tener su trabajo final? El título, el Renacimiento según la obra que hayan escogido, en la Divina Comedia, eh, Hamlet, Romeo y Julieta, y qué debe contener. Además del título, debe tener una introducción. Ahora vamos a leer completamente el trabajo para que ustedes tengan como referencia. En la introducción van a hacer la presentación y la contextualización de la obra, que esté enmarcada en el periodo del Renacimiento, en aquellos que escogieron la obra del Renacimiento. En el caso de Parra y creo que no me acuerdo si era Dara o era Taide, que habían escogido una obra más contemporánea, pero deben hacer el encuadre, ubicar el espacio temporal de donde se escribió la obra. Eso debe estar en la parte de la introducción. La anécdota, que fue lo que redactaron el día de ayer en el trabajo. La mayoría de ustedes, de los que me entregó el trabajo, tiene hecho este apartadito de la anécdota, que deben de ponerlo en este apartadito. Describen a los personajes que aparecen en el pasaje que están analizando dentro del texto, porque no es toda la novela, no es todo el libro, sino un apartadito, incluso hay veces no es todo el capítulo, solo un apartado o un pasaje, y explican quiénes son los personajes que aparecen en ese episodio o en esa anécdota. Explican cómo es el modo de vida, el lenguaje que utilizan, el acontecimiento social que se describe, los valores presentes, el efecto que tiene en el lector y hacen su conclusión. Y en la parte final, si investigaron en fuentes diferentes, ponen la bibliografía de donde tomaron algunos de los datos. Puede ser una bibliografía digital o puede ser una bibliografía física. Vuelvo a repartir los pasos si quieren apuntarlo para que no se les olvide. ¿Qué es lo que debe llevar su trabajo final? El título. 1. 2. La introducción. Primero, título, introducción. 3. Anécdota. 4. Personajes. 5. Modos de vida. 6. El lenguaje. 7. Acontecimiento social. 8. Valores. 9. Efecto en el lector. Y 10. Conclusión. 11. Bibliografía. Son 11 pasitos que debe contener su trabajo final. Y varios elementos ustedes ya lo han ido obteniendo, varias de las informaciones ustedes ya lo han estado recopilando a lo largo del proyecto. Ahora es el momento de ir juntando toda esta información y o investigando lo que les haga falta de su trabajo. Vamos a ver cómo es el trabajo final. Empezamos pues con el título. El título va a ser similar para todos. Todos deben empezar de la misma forma. Debe ser el Renacimiento. Ponen el título de la obra que están analizando. Aquí en este caso es el Renacimiento en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Introducción. Léalo, por favor, Fátima. En el presente texto explicamos las características del Renacimiento español por medio del análisis de una novela de dicha época. Seleccionamos El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, escrito en 1605 en España, casi más de un siglo después de la unión de los diferentes reinos hispanos y la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Para explicar las características del Renacimiento español en la literatura, elegimos el capítulo 18, donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas, porque en el Cervantes muestra un Quijote muy humano, con casi los mismos problemas que cualquiera. Muy bien. Esto es el encuadre.
ponen quién lo escribió, qué es lo que escribió y cuándo lo escribió, y cuáles son los acontecimientos que suceden en este periodo en la que él escribe esta novela, que tienen que ver con el Renacimiento. En su introducción pueden utilizar este mismo modelo para realizarlo, para realizar su encuadre. Es poner el título de la obra, de qué año es la publicación, cómo se llama el autor, qué estaba sucediendo en Inglaterra, en el caso que los que van a agarrar a William Shakespeare, y los otros demás tienen o están tomando a autores de España. Perdón, y hay unos que están utilizando a un italiano, a Dante Alighieri. Es explicar qué está sucediendo en este periodo, es el encuadre de la obra. Posteriormente se narra una anécdota que va a servir de base para hacer la descripción de todo el trabajo siguiente. Sofía, ¿puede leer en este capítulo? Este capítulo trata de cómo Don Quijote confunde con soldados a dos rebaños, uno de ovejas y el otro de carneros, que se acercan hacia él en el campo. Piensa que lo van a atacar y entonces se adelanta para vencerlos. Mientras Sancho lo trata de convencer de que está en medio de una confusión, Don Quijote le recluta a Sancho diciéndole: el miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda. Después de que Don Quijote se enrola contra los rebaños, sale golpeado de la batalla y luego de haber tomado una pócima y vomitarla, le pide a Sancho que le cuente los dientes para ver que no le faltara alguno, pues la boca sin muelas es como el molino sin piedra y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Muy bien, gracias. Aquí lo que van a hacer ustedes es tomar fragmentos de la obra que están trabajando y prácticamente una anécdota o un pasaje de esa novela del Renacimiento que ustedes han escogido. Aquí el que realiza el trabajo lo tiene hecho con mucho cuidado, va mostrando cuándo son sus palabras y cuándo son tomadas tal cual del texto. Eso lo notamos con las comillas que aparecen dentro del trabajo. De aquí a aquí está citada textualmente o tomada directamente de la novela. Y lo mismo en este apartadito, en donde dice la boca hasta diamante, está citada textualmente. Las demás son partes explicativas, así como ustedes han ido trabajando esta obra del Renacimiento, es como deben ir anexando este apartado. A algunos les faltó desarrollar un poco más la anécdota. ¿Y de dónde pueden tomar también la anécdota? De la sinopsis que ustedes me enviaron. Hay quienes me enviaron suficiente información, más de 2 páginas. De allí pueden tomar un pasaje del texto y anexarlo como parte de la anécdota. No necesariamente tienen que ponerlo como aparece aquí. No tienen que hacer o señalar estos apartados. Lo que tienen que desarrollar es lo que está del lado derecho. No tienen que poner introducción, ponen la llave y señalan. No, es solamente poner ese contenido en los apartados donde va correspondiendo. Entonces el trabajo primero la introducción, después la anécdota. Una vez que ya tengan la anécdota o el pasaje que van a analizar para conocer el Renacimiento, pasan a los personajes, a la descripción de los personajes. Parra, lea sobre los personajes. Los personajes de este capítulo son Don Quijote y Sancho. El primero es un personaje que no logra tener una idea clara de la realidad y trata de ser un caballero andante que logre rescatar de las peores situaciones a los desvalidos. Se puede observar que es culto por la gran cantidad de personajes de novela que cita,
lo que significaría además que pertenece a una clase social acomodada. Sancho, por el contrario, es un personaje que pertenece a la clase baja, que tiene como único propósito satisfacer sus necesidades básicas, dormir, comer y mantenerse a salvo. Muy bien. Como han escuchado lo que leyó su compañero, en los personajes es solamente describir a los que aparecen en el apartado que van a hacer el análisis. No, no me vayan a tomar la obra y me empiecen a describir cada uno de los personajes que intervienen en toda la novela. Solamente a los que hagan referencia en la anécdota que están analizando. Eso es muy importante para no salirse. Y para ello tienen que hacer una pequeña investigación de cómo eran estos personajes y añaden esta información en este apartadito para que se pueda comprender mejor en el trabajo final del texto. Lo que sigue también lo trabajaron el día de ayer, que es la contextualización, y ahí surgen los modos de vida. Amairani, ¿puede leer los modos de vida? Entre los modos de vida destaca el ambiente campirano. Por ejemplo, el hecho de que las ovejas y los carneros puedan pastar en el campo de manera más libre que en una granja actual, donde se los alimenta de otra forma y con otros productos procesados. Los avances científicos y tecnológicos se pueden observar. Se fue su audio, Amairani. No, no se oye, Mayrani. Tiene problemas con su audio. Sofi, continúe. Los avances científicos y tecnológicos. Los avances científicos y tecnológicos se pueden observar en torno a la pócima que toma Don Quijote para curarse después de la golpiza que recibiera de los pastores que cuidaban a los carneros y las ovejas. También hay que destacar el tipo de armas que utilizan los pastores para defender a sus rebaños, hondas, las cuales sirven para lanzar piedras desde una distancia lejana por medio de un cordel que conduce la piedra. Muy bien. Pues, en los modos de vida, ustedes van a averiguar en el pasaje y el contexto social de ese momento. Los que están trabajando la Divina Comedia, en los modos de vida, ahí es un poquito más complicado porque hacen una descripción de realidades no cercanas a nosotros, que es el purgatorio, el infierno y el cielo. Pero pueden hacer referencia a cómo era la vida de las ciudades italianas de ese periodo, la vida de los burgueses y de los nobles, que son de los que van contando en la historia. En el caso de Macbeth y Romeo y Julieta, William Shakespeare casi siempre todas sus obras se ubican en un espacio palaciego de la vida de los nobles y de los burgueses. Y es explicar cómo eran las costumbres que tenían la nobleza o la burguesía de este periodo. Romeo y Julieta son burgueses, están en la Italia del Renacimiento, donde los ricos mercaderes de Venecia, Turín, Milán, tienen igual poder que los nobles ingleses. En el caso de Macbeth, la historia, y de Hamlet, la historia se basa en la Europa del Norte, en una cuestión mucho más de vida palaciega, y es lo que van a describir en este apartadito, cómo era la vida de los personajes de ese periodo según el ambiente que están describiendo en la anécdota. Porque don Sancho Panza pues también vivía en su castillo porque era un noble hidalgo. Los nobles hidalgos tenían tierras que les trabajaban por los labregos o los siervos. Sí, sí, sí. Bueno, Don Quijote era un noble hidalgo, tenía servidumbre a su disposición y en el momento de que existiesen conflictos, él iba a la guerra como caballero.
esa era la labor de los hidalgos, de defender los territorios del rey. Y es lo que tratan de explicar en este pasaje. Ya les comenté acerca, entonces, de Dante Alighieri, expliquen la vida burguesa de las ciudades italianas, y lo mismo de Romeo y Julieta. Para el caso de Macbeth y Hamlet, la vida palaciega de las cortes europeas del norte. Creo que de Hamlet es rey de Dinamarca. El lenguaje. Jesús, lea, por favor. El lenguaje que emplea Miguel de Cervantes es arcaico, puesto que ha dejado de emplearse de esta manera. Por ejemplo, en la actualidad, los pronombres se utilizan antes del verbo conjugado en una narración, además de que no se pueden repetir tantas palabras ni fórmulas de cortesía como vuestra merced. Muy bien. Hagan un análisis, si pueden, no al original, porque por ejemplo el original de Macbeth o el original de Romeo y Julieta está escrito en verso inglés, que es muy complicado leerlo para nosotros. Si nos da trabajo leer el inglés actual, imagínense leer un inglés arcaico, antiguo, escrito en verso. Lo mismo en las obras que están en el español, la Galatea, Romeo y Julieta, perdón, Don Quijote de la Mancha, el cómo lo tienen redactado en su versión original. Aunque no comprendan todas las palabras, traten de buscar este pasaje para que vean el tipo de lenguaje, y generalmente va a salir lenguaje en desuso, con palabras y algunos conceptos que no usamos hoy en día, o que ya no existen los objetos que hacen referencia en este pasaje. Acontecimiento social. Mauricio, usted que fue chambelán de 15 años, contexto social, léalo por favor. Mauricio, ¿está usted por allá? Guillermo, ¿está bien su audio hoy? Sí, maestro, ¿qué leo? El acontecimiento social. En el texto no se mencionan acontecimientos sociales importantes, a excepción de la aparición de un castillo en la campiña española, herencia de la Edad Media y de los comedores comparables con los señores feudales. Muy bien. De las obras que ustedes que están trabajando, traten de ubicar, en Romeo y Julieta está el baile, está creo que un pasaje que pasa dentro de la iglesia, cuando la pareja va a la iglesia. En Hamlet se ve la vida palaciega, una reunión de los reyes. A esos acontecimientos se refiere. Bailes, escuelas, matrimonios. Hay la Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare igual. La historia narra un matrimonio entre dos personajes que no eran de la misma estirpe o de la misma línea, y donde William Shakespeare hace una crítica a este periodo, digo, el periodo medieval, diciendo que no debe haber impedimento para que dos personas que se aman se casen. Y en William Shakespeare va a ser muy recurrente esa figura de que el amor debe triunfar al odio y a los estándares sociales. Es una cuestión que él va repitiendo. Jonathan, ¿tiene audio para que me lea usted los valores? Sí, maestro. Vea los valores. En el texto. Sí, en el texto se pueden observar diversos valores. Por ejemplo, en Don Quijote se nota la osadía y el honor de preocuparse por los demás. En Sancho se puede ver la amistad y lealtad por su señor en todo momento, pues es quien lo cuida. Muy bien. Así también van a describir en el pasaje que han escogido, van a describir qué valores aparecen allá. Honor, respeto, lealtad, cariño. Ustedes ya identificarán.
Efecto en el lector. Albert, ¿tiene bien su audio, Albert? Dafne. Dafne, ¿tiene usted bien? Efecto en el lector. Profe, ya me está atorando mucho la clase, por favor, oigo. Ok, no importa, al rato ya subí el video completo. Hoy sí está completito porque necesito que vean los pasos que tienen que realizar cuando redacten su trabajo final. ¿Vale? Dafne, lea en el efecto que este capítulo causa. El efecto que este capítulo causa en el lector es cómico, ya que presenta una situación confusa y que suele producir risa. Un hombre que se enfrenta a dos rebaños pensando que es un ejército. Además, se pueden observar tres situaciones risibles, como el momento en que Don Quijote vomita sobre Sancho. Muy bien. En Romeo y Julieta, cuando Julieta muere, ¿qué efecto produce en el lector? Alegría, tristeza, pena. Pero cuando Romeo y Julieta mueren, ¿qué efecto producen en el espectador o en el lector? Se alegran, se entristecen, es lo que deben de analizar ustedes. Lo mismo con la Divina Comedia, según sea el pasaje, en qué círculo están. Me encantó alguien que está trabajando lo de la Divina Comedia, que ponía un análisis, que la Divina Comedia debe verse no como una norma moral, sino como una reflexión de los valores religiosos y cristianos que imperaban en ese momento y sus consecuencias en la vida posterior. Era como una llamada, es un llamado a la reflexión. Después de que los lectores del periodo de Renacimiento leían la Divina Comedia, ellos reflexionaban si como están viviendo es acorde a los valores que habían aprendido de sus antepasados o no. Conclusión. A partir del análisis podemos decir que en el Renacimiento los personajes muestran características muy humanas, es decir, expresan virtudes, defectos, cualidades y vicios. Se destacan valores como la amistad y la lealtad. Por medio de sus acciones, los personajes muestran el pesimismo de la época. Por ejemplo, el Quijote busca salvar a las personas y se mete en problemas. Cree luchar contra ejército enemigo cuando en realidad son rebaños. El lenguaje y los modos de vida se encuentran algunos referentes de la época. Por ejemplo, el uso de las múltiples fórmulas de cortesía como mi señor. Asimismo, se puede decir que las novelas del Renacimiento reflejan la complejidad de la época y de la sociedad de ese momento. Esto, tal y como está, les puede servir de base, les puede servir muy bien para estructurar y complementar las ideas de su trabajo con los elementos que ustedes han obtenido. Y es así como concluye el trabajo final que ustedes deben de realizar. Hoy me deben enviar el borrador que debe tener estos apartaditos. La bibliografía no es tan obligatoria en este momento, pero pueden guardar los links de enlace para posteriormente añadirlos, de dónde consultaron la información que fueron obteniendo. Esto en general va a ser su trabajo final. Para los que entraron hace un momento, les repito cuáles son las partes que debe tener su trabajo. Título. Después del título está la introducción. Título, introducción, anécdota. En el orden título, introducción, anécdota, personajes. Después de los personajes están modos de vida. Después de modo de vida, lenguaje.
acontecimiento social, valores, efecto en el lector y su conclusión. Prácticamente, ¿qué fue lo que aprendieron acerca de el Renacimiento literario?